desde los ojos de las víctimas y no desde el poder, ¿verdad? Y por eso luchamos en justicia contra una ley que nos impide, ¿verdad?, mirar el país desde el más pequeño, desde el más indefenso, desde aquel que sufre o padece la opresión. Esteban, ¿vos lo conociste a Perico Pérez Aguirre personalmente? Sí, yo lo conocí, sí. Sí, yo de joven integraba los Castores de Maús, ¿no? Un movimiento que no, bueno, que reclutaba jóvenes para formarlos en el gran principio como de la solidaridad, digamos, ¿no? Nosotros siendo éramos adolescentes, trabajábamos, donábamos nuestras energías, íbamos a aportar trabajo a construcción de viviendas populares y eso nos permitía recorrer el país, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, muy entretenido. Hacíamos campamentos de trabajo, ¿no? Que nos íbamos fuera de Montevideo, quizá 15 días, un mes, además de que sosteníamos esto durante los fines de semana. Y en ese marco, Perico formó un grupo de gente toda mayor que yo era el menor en ese caso, pero para hacer un estudio que duró un año sobre metodología de Pablo Freire, pedagogía del oprimido, y fue una especie de seminario que tenía, un seminario en el sentido que era un grupo de estudio, ¿no? Al que había que conducía Perico, y que tuvo una experiencia, intentó hacer una especie de praxis concreta en La Charqueada. La Charqueada es un pueblo del interior del Uruguay, y allí nos instalamos durante un mes, veintitantos días, a una convivencia bueno, que pretendía conjugar la colaboración con la construcción de viviendas populares, pero que tenía una suerte de metodología que conducía el propio Perico respecto de instancias, se generaba una instancia de reflexión con la gente, debate sobre sus realidades, en fin, una vez que uno estaba inserto allí, tenía la posibilidad de dialectizar con esta gente de una manera más positiva y siempre bajo el faro que le ponía Perico a todo esto, ¿no? Entonces, en ese marco, sí, yo lo conocí como un maestro, como alguien a quien admiraba mucho, y que eso fue incluso algo que durante el primer tiempo de este proyecto, La huella de las palabras, me, a mí me inhibía un poco, ¿no? Porque pensaba que siempre yo iba a estar un poco sometido a una semblanza muy admirativa, digamos, ¿no? Y yo eso quería un poco evitarlo. Pero bueno, después si querés te cuento un poco más. Es decir, este proyecto tuvo un largo recorrido, empezó en el año 2017, cuando Marcos Carámbula, en ese momento senador, con quien yo tenía cierta amistad, pero la tenía en realidad a través de su hermano Gonzalo Carámbula, que falleció ya, pero que fue una persona relevante en el campo del desarrollo de las industrias culturales aquí, el cine también, por supuesto. Yo tenía una relación con Gonzalo y de ahí había conocido a Marcos. Y Marcos falleció, una vez fallecido Gonzalo, que bueno, nos quedamos con una suerte de amistad cercana con Marcos. Un día me llama en el 2017 y me dice, Esteban, hay que hacer una película de Soy Perico. Y creo que vos sos el indicado, yo te voy a ayudar, pero bueno. Y ese día empezó y no paró, porque esa reunión con Marco fue a la mañana, a la tarde yo me reuní con Efraín Olivera, cofundador del Serpaj, acaba de fallecer, gran amigo mío, que por suerte pudo ver un armado preliminar de esta película, porque él es un promotor absolutamente destacado de todo este proceso. Y bueno, me acuerdo que ese año 2017, en noviembre, hicimos ya una reunión en la institución de derechos humanos de aquel entonces, en la misma, pero con otra directiva, claramente, en la institución de derechos humanos, se reunieron 17 organizaciones con las que Perico había trabajado a lo largo de su vida y bueno, a todas se les presentaba la iniciativa de hacer una película sobre él y nos dieron el mandato, el apoyo, la legitimidad, digamos. Y entonces ahí empezó un proceso que lo primero fue conformar un equipo de investigación, porque Perico, la vida de Perico es quizá inabarcable, ¿no? Nosotros decíamos, "Buah, qué cantidad de pericos que hay, ¿no?" Porque el perico de las meretrices, ¿no? Que con su primera acción pastoral en la década del 70, después el perico que se va convirtiendo en un referente del tema de derechos humanos, en todo sentido,
el perico que empieza a escribir y que pasa a pautar la realidad, no solo desde sus contratapas en brecha, desde los libros que después algunos resultaron muy polémicos, e incluso también ya instalado en las piedras con la edición de una revista que fue muy emblemática, la revista La Plaza, que fue de las primeras revistas publicaciones clandestinas que surgían en ese último tiempo de la dictadura aquí, que fue, primero salió en forma un poco muy reducida, pero después su tiraje se fue ampliando muchísimo, y fue varias veces censurada, cerrada, hasta que después finalmente fue clausurada definitivamente, ¿no? Y es muy interesante porque esa revista para mí es uno de los capítulos muy fermentables de Perico y costó mucho conseguir material de archivos o eso porque como estábamos en dictadura, cada vez que salía un número, los mismos hacedores de la película se preocupaban de quemar, romper, tirar, no dejar rastros de ningún tipo por ese tema de que eran permanentemente allanados y cosas. O sea que en ese contexto que me parece lejano, parece de un mundo de un país que ya no es, ¿no? Bueno, efectivamente vivimos en una situación radicalmente diferente, ¿no? Pero por eso nos parece lejano, pero era ese el mundo así de polarizado que vivíamos en dictadura, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Che, Esteban, la verdad que fue un gustazo charlar contigo, y la vamos a seguir. Hay otros integrantes de nuestro equipo de comunicación que ya se van a poner en contacto contigo, para seguir un poco, conociendo un poco tu trabajo y trabajando un poco sobre Dale. esta figura de Pérez Aguirre. Este, si podés acercarnos a algún material histórico de trailers o de estos materiales, tanto de los que ya hiciste o de preparación o de afiches, te lo voy a agradecer para un poco ilustrar esta nota. Sí, yo no se lo... Sí. No, claro, sí, sí, tenemos un cierto material. Se lo mando ahora mismo a Fabián, ¿eh? Dale. Así que está acá al lado mío, que lo llevo así. Sí, tenemos, hay alguna serie de presentaciones, resumido, una pequeña reseña biográfica de Perico, hay un tráiler que efectivamente lo podemos compartir de inmediato, al contrario. Y sí, seguimos cuando quieras, porque además ¿Cuándo? en rigor estamos haciendo esta conversación en el momento en que eh, pudimos hacer estas dos presentaciones que te hablaba Fabián en el principio, pero en rigor el inicio del estreno de la película empieza el jueves próximo, ¿no? El jueves próximo, jueves 15, empezamos el estreno en el circuito comercial, Cinemateca, Florencio Sánchez, que es un cineteatro que está en el Cerro de Montevideo, en esa barriada, en la sala del Auditorio del Sodres, y ahora es noticia de la semana pasada, se suma una sala de lo que se llama el circuito comercial. Así que ahora estamos en esa expectativa, ¿no? De que, a ver si esta película que le gustó tanto a la barra, porque toda la gente involucrada realmente sale muy emocionada y muy contenta y expresa mucho agradecimiento y eso es muy, muy lindo. Ahora viene una etapa que me tiene muy inquieto, es decir, qué capacidad vamos a tener o tendrá la propia película de convocar a mucha gente que no lo conoció, que puede incluso no tener una cierta afinidad con estos temas, gente que cree que estos temas de los derechos humanos son como cosas del pasado, en fin, y ojalá se maravillen con descubrir una persona que, que nos deja tanto, nos deja un legado incluso en textos escritos, por eso la huella de las palabras, ¿no? O sea, la huella de las palabras de Perico. Perico escribió cosas increíbles, ¿no? O sea, cosas que hoy están absolutamente a debate y que lo llevaron a tener enfrentamientos complicadísimos con la iglesia, ¿no? Digo, te tiro un concepto, femenino y masculino son construcciones socioculturales y no biológicas. Chau. Imagínate, eso lo escribió hace 40 años. Y es un concepto que revierte mucho los principios de la iglesia, lo confronta directamente, ¿no? Entonces, de ahí es muy natural concebir que, bueno, que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero cuando lo escribe un cura jesuita, eso se transforma en una conmoción interna, ¿no? Y hizo además todas estas escrituras nunca con la intención de irse de la iglesia, sino criticarla desde adentro, ¿no? Entonces,
y cada vez que lo observaba y lo castigaba, decía, yo voy a seguir acá y voy a seguir haciendo esto, opinando lo que opino, diciendo lo que... En fin, así que bueno, ese personaje es el que tratamos de retratar y de Esteban, acercarnos cómo fue la a muerte él en esta... de Perico? Bueno, a ver, el contexto de la muerte de Perico ocurre pocos meses después de que él acepta a regañadientes, con mucha presión de parte de los familiares de desaparecidos en Uruguay, él acepta ser su representante en la Comisión para la Paz. Y efectivamente, desde allí se acercó a la posible verdad, porque hasta que no queda como constituida, revelada, no podemos hablar en esos términos, pero sí estuvo muy comprometido sobre todo con la recuperación y el hallazgo de algunos de esos. Uno de sus logros indudables fue la reaparición de Macarena Hellman, donde él participó muy activamente. Cuando vio que había una posibilidad de tirarte de una piel acá, llegar a ciertos rastros y ubicarlo, y bueno, todo eso fue lo que hizo muy empeñosamente. Entonces, nada, creo que hay una expresión de Marcos que es fantástica, que es como, a Perico lo mató la Comisión para la Paz, digo, que es como una metáfora, como decir, claro, porque está la preocupación, la angustia que le daba y cómo avanzar con toda esa información, que solo así se puede entender que él haya estado esa mañana del 25 de enero del 2001 en esa plaza que era absolutamente un descampado, que él, a la que él iba tantas veces andando en bicicleta, como andaba permanentemente, no haya visto ese ómnibus de Copsa que finalmente, sí, estaba con unos auriculares. No sabemos qué estaba escuchando, capaz que estaba revisando algunos de los testimonios que le llegaban por vía de la Comisión para la Paz, no. Entonces es solo un hombre tan nubilado por esa preocupación humana extrema de encontrar la verdad de algunos desaparecidos, es lo que, no sé, me permite a mí por lo menos entender cómo puede haber ocurrido ese accidente en una plaza tan descampada, donde era tan absolutamente visible, reconocible, incluso a nivel sonoro, la llegada de un ómnibus con la que él se enfrenta, se choca y muere. Y muere de una manera muy trágica, como son todas las muertes de este tipo, pero porque además él no tenía documentos, entonces nadie lo reconoce. Finalmente es transportado a la comisaría, la morgue es allí donde hay gente cercana que efectivamente lo reconoce. Es decir, una cosa paradójica, ¿no? En realidad muere como un desaparecido más, como un NN. Él que justamente dedicó sus mayores compromisos al hallazgo de los NN. Es como una cosa muy trágica. Bueno, 25 de enero del 2001, sí, ese es el día de la muerte de Perico. Desde los ojos de las víctimas y no desde el poder, ¿verdad? Y por eso luchamos en justicia contra una ley que nos impide, ¿verdad?, mirar el país desde el más pequeño, desde el más indefenso, desde aquel que sufre o padece la opresión. No hay posibilidad de reconciliarnos mientras la situación de opresión siga, mientras el opresor nos siga aplastando, ¿verdad?, con una actitud o con una ley simplemente injusta. Primero tenemos que modificar esa situación y luego entonces sí pensar en la reconciliación, ¿verdad? Eso es fundamentalmente lo que nosotros podemos responder a lo que es la prédica o el discurso oficial en este momento y la propaganda también que están haciendo quienes pretenden mantener esta ley.